Saludos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas a su cita semanal con ALUEX, la Asociación de Amigos y Alumnos de la Universidad de la Experiencia, y con el ciclo de conferencias Reflexiones y apuntes sobre la pandemia. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo del arte, en este caso de la pintura, como reflejo y testimonio del sentir social y artístico de diferentes épocas. Y es que, como veremos, la pintura también se ha ocupado de las pandemias como tema central de grandes obras. En nuestra novena conferencia, como decimos, dentro de este ciclo que se ha preparado con el tema central de la pandemia y la COVID-19, nuestro conferenciante, que no es otro que nuestro estimado Julio Virseda Rodríguez, nos hablará de cómo el arte ha servido al hombre para expresar y proyectar su pensamiento, así como reflejar y reproducir la realidad cotidiana. Artistas como Ribalta, Jean Giacomo o Delacroix, obras como La peste o El triunfo de la muerte, serán algunos de los nombres que protagonizarán la conferencia de Julio Virseda, al que ya les presento de manera resumida. Julio Antonio Virseda Rodríguez es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en urología y doctor en Medicina y Cirugía por la misma, con su tesis doctoral sobre sustituciones de la vejiga urinaria por intestino. El doctor Virseda completó su formación especializada en el Hospital Necker de París, en el Hospital Universitario de Göteborg, así como por invitación en el Hospital de la Ludwig-Universität de Múnich y del Hospital de la Universidad Libre de Ámsterdam. Su trabajo profesional se ha desarrollado en varios centros, en concreto en el Hospital de la Cruz Roja en Madrid, en el Virgen de Aránzazu en San Sebastián, en el Virgen de la Salud en Toledo y en el Hospital General Universitario de Albacete, donde fue jefe del Servicio de Urología por oposición nacional. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha desde 1992 hasta 2011, año en el que obtuvo la plaza por oposición nacional de profesor titular de esta universidad en la Facultad de Medicina. Bien, pues con Julio Virseda les vamos a dejar ya, no sin antes informarles que seguimos en fase 2, pero como les decimos, por prudencia y por prevención, las conferencias siguen siendo sin público. Las grabamos, ya saben, en la sede que ALUEX tiene en la Fundación Campo Llano, a la que, como siempre, también agradecemos, así como al resto de colaboradores, su participación para que este ciclo de conferencias sea posible. Bien, ya saben, las grabamos y se las ofrecemos a través del canal que están siguiendo ahora mismo, bien página web de Diputación Provincial de Albacete o la propia página web de la asociación, y en sus redes sociales también encuentran la información actualizada. La próxima semana vamos a adentrarnos en otro ámbito totalmente distinto. El jefe será el jefe de la policía, del Servicio de Policía Local de Albacete, quien nos hablará, Pascual Martínez, nos hablará sobre aspectos relacionados con la seguridad, y está vinculada a la crisis de la COVID-19 y a todo lo que desde los servicios de policía local se está haciendo en estos tiempos tan convulsos. Bien, les dejamos ya con nuestro conferenciante y les agradecemos, como siempre, su participación, su escucha activa y que disfruten de la conferencia. Bien, buenas tardes. Antes de nada, mi profundo agradecimiento a ALUEX y a su Junta Directiva, que permanentemente persisten quizá en el error, que es llamarme otra vez más. Yo os agradezco profundamente esta diferencia que tienen conmigo, por supuesto, en relación con la amistad y no otra cosa que yo pueda aportar. Ante mi agradecimiento a esta Junta Directiva que tan bondadosamente se comporta conmigo. Dicho esto, elegí un tema algo peculiar, puesto que es las epidemias en la pintura universal, de alguien como yo que se atreve a navegar por mares revueltos. Ni soy experto en enfermedad infecciosa y mucho menos en pintura. Pero sí, en este agradecimiento inicial me han obligado una vez más a estudiar. Y estudiando, pues uno más o menos
lo puede interpretar y, si es posible, contárselo a quien así nos quiera escuchar. Ese es el objetivo de esta conferencia. Epidemias en la pintura universal. He visto en el programa, con otros compañeros de conferencia, han hablado de, como no, de las epidemias en la literatura, en el cine, en los medios de comunicación. Y es lógico, las epidemias, la enfermedad infecciosa de esta forma es tan contundente, tan dramática, tan tenebrosa, que impacta profundamente a las sociedades que lo sufren, como es la nuestra hoy mismo, zandareada, terrible por la epidemia que estamos padeciendo hace ya prácticamente un año. La epidemia, no hay mejor representación que las muchas que hay en la literatura. La labor ha sido intentar seleccionar las más demostrativas. Esta es una de ellas, con la cara de lo que es la epidemia. Es una pintura realista, rozando casi el impresionismo, de un pintor suizo que lo denomina La plaga. Pues fíjense cómo en La plaga aparece la muerte, subida a un dragón veloz, que reparte la muerte, la enfermedad y la tragedia por todas las partes del mundo. Es una muerte o un cadáver, como se quiere interpretar, de ojos ciegos. Es decir, no elige a quién sí, a quién no. A quien se le cruza por medio, inmediatamente lo pone fuera de juego. El dragón expulsa lava ardiente por su boca y pasa por un paisaje desolador de muerte, de unos colores grises, sombríos, rozando el tenebrismo. Esta es la imagen más representativa, una de ellas, de las muchas que veremos, de las epidemias infecciosas. Tan antiguo, esto es más antiguo atrás que el siglo XIX. Esta es la representación muy conocida de Alberto Durero, donde representa en blanco y negro lo que él denomina los 4 jinetes de la Apocalipsis. Apocalipsis, el libro final del Antiguo Testamento, de la Biblia, en el cual de una forma profética, muy dramática, el profeta Juan enfatiza lo que es el fin del mundo, el fin de la humanidad. Y el fin de la humanidad viene quizá de la mano de estos 4 jinetes que cabalgan, arrasando el lugar por donde pasan. El primer jinete, que ven ustedes a la derecha, sería con una flecha, representa la epidemia en general y de peste en particular, avanzando rápida, veloz, para asolar a la humanidad. El segundo caballo, ven que tiene un jinete, una espada, sería la guerra, otro gran destructor de la humanidad. Y se asocian guerra, peste, con el tercero, las hambrunas. Ven que el caballero en este momento lleva una balanza allí a su izquierda, en el cual se pesa el pan o el alimento. La guerra, la enfermedad, la hambruna, los desplazamientos de entonces, siglos atrás, hasta el presente, favorecen la expansión de las epidemias. El último jinete, montando un caballo bayo escuálido, es la muerte, con un tridente para verse por delante sin discriminar a todo lo que vaya a encontrar en su camino. Abajo, si se fijan ustedes en la parte de abajo, hay un dragón devorando a un personaje que tiene una corona real. Es decir, la muerte, la peste, la enfermedad, la epidemia no respeta a nadie, ni siquiera a los monarcas, a los obispos, a gente de condiciones, no respeta a nadie. Bueno, pues esto es la presentación. Y claro, cómo no, en el arte las epidemias han impactado durante siglos. El pintor, el artista en este caso, pintor, se impresiona por lo que está viendo. Muchas veces él representa lo que ha visto e incluso lo que está padeciendo. Varios de ellos, de estos artistas, padecieron la misma epidemia y murieron de ella, o gran parte de su familia. Con lo cual, el impacto de lo que están padeciendo lo reflejan en su arte pictórico, en este caso. Por lo tanto, las epidemias han tenido mucha influencia en el arte pictórico, por el impacto que supone, influencia en la evolución de las sociedades. Veremos luego en un momento cómo el Imperio Romano del siglo II estuvo a punto de desaparecer por la epidemia de viruela, cómo el Imperio Bizantino de Justiniano le pasó algo similar por la presencia de la epidemia. Es decir, que la epidemia ha repercutido en la forma de la sociedad por medio. Por otra parte, es un ejercicio muy relajante el interpretar en la pintura los claros y evidentes signos de la enfermedad, haciendo un diagnóstico médico desde atrás, desde el museo, desde la pintura como tal. Y es muy fácil de hacerlo, con un poco de observación, los estigmas, sobre todo cutáneos, claro, de la enfermedad infecciosa epidémica, la viruela,
la peste bubónica, los bubones, las úlceras, las amputaciones de extremidades. Eso en el cuadro es relativamente sencillo de reconocer, con una pequeña deformación profesional que sea el médico en el museo frente a una obra de arte. El repaso que les quiero hacer es desde la antigüedad, que ya estaba presente en la epidemia, hasta prácticamente hoy, con lo cual iríamos desde las pinturas, retablos más antiguos de la Edad Media y antes de la Edad Media, hasta la pintura de hoy, por el coronavirus, que es el arte urbano representado en tantas murallas, en tantas vallas, desde el muro de Berlín, antiguamente, al presente, los artistas se han recreado en representar la tragedia que la humanidad puede sufrir. Si hablamos de la antigüedad, hay una lista larga de posibilidades. De arriba, y falta una, la epidemia conocida más antigua en la Biblia, lo que pasa es que claro, la Biblia es un libro histórico, poético, que tiene poco de historia y mucho de poesía. Bueno, de poesía más o menos. Bueno, la peste en la antigüedad. Recuerden ustedes las famosas 7 pestes de Egipto, representadas en el libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Bueno, pues la peste, lo vemos ahora, fue la primera representación, no representación, sino la primera nota histórica de la Biblia en cuanto a epidemias. La segunda es la peste de Atenas. Estamos en el siglo III o IV antes de Cristo, en el siglo de Pericles y de Tucídides. Esta epidemia, que duró varios años y diezmó a la población de Atenas, influyó poderosamente en la caída de la ciudad-estado, que fue Atenas, frente a la ciudad-estado, que fue Esparta. Influyó en la evolución. Epidemia de Roma, la epidemia antonina, esta es más reciente, el siglo II, ya después de Cristo, en la época de Marco Aurelio. Pues Marco Aurelio parece ser, en las historias, que murió de la epidemia del momento, que era la viruela. Ya tenemos 2 epidemias importantes, la peste, la viruela. Tercera, la epidemia de Cómodo, un año más tarde de Roma, la epidemia de peste bubónica de Cómodo. La epidemia de Cipriano, un poco más tarde, en el siglo III o IV, en Cartago. Y finalmente la epidemia bizantina o de Justiniano. Vean en amarillo cómo las epidemias más importantes, más devastadoras de la humanidad, en el sentido demográfico y de impacto social, económico, ya aparecen en amarillo 2 figuras importantes, 2 letras, la viruela y la peste bubónica. 2 epidemias devastadoras durante siglos de la humanidad durante mucho tiempo. Bien, si vemos la primera, es una representación en cuadro reciente relativamente en cuanto a la epidemia. Entonces sería la epidemia llamada epidemia de los filisteos o epidemia de Azot. Esta viene representada en el libro de Samuel en el Antiguo Testamento, en el cual los filisteos, enemigos tradicionales en la Biblia del mundo de los israelitas, habían ganado una batalla y quitado a los judíos el Arca de la Alianza. Quitar el Arca de la Alianza al pueblo judío era una tragedia importante, puesto que contenía la tabla de los 10 mandamientos dados por Dios. Bueno, pues esa batalla la pierden los judíos, ganan los filisteos, pero por la noche, una vez que consiguen llevar el Arca de la Alianza, los ganadores, los filisteos, al templo, que está ahí representado a la izquierda, el templo de su dios, Dagón, a la mañana siguiente se encuentran con que de forma espectacular la representación del dios le ha caído la cabeza al suelo, no tiene manos y la población está asolada completamente por una epidemia posiblemente de peste bubónica. Peste bubónica porque el artista, Nicolas Poussin, un francés del barroco, representa en el cuadro superior de arriba, en el pequeño, vean ustedes las ratas. Ya se conocía fácilmente que la rata, la pulga de la rata, es el transmisor de la peste bubónica. Quizá la epidemia peste bubónica que más ha asolado a la humanidad, diezmando la población demográficamente, las ratas. Y abajo la tragedia, cómo se tapan la boca algunos de ellos, en el cuadro pequeño a la derecha, por el mal olor, e intentando quizá protegerse para no contaminarse del mal aire. No se sabía por qué motivo pasaban estas cosas. Se suponía que la epidemia basada en la invasión de las ratas podía tener relación, sospecha, pero hasta siglos más tarde no se comprobaría tal situación. La peste de los filisteos, la primera de ellas. Segunda peste, y fíjese que el cuadro son barrocos, con lo cual el esquema pictórico es muy similar. Se representa una arquitectura clásica, estilo o tipo Rafael, en la intersección de varias calles.
Esta es la peste de Atenas. Peste de Atenas en la época de Pericles. El gran escritor e historiador de la antigüedad griega, que fue Tucídides, estuvo presente en esta epidemia y la reflejó de una forma muy clara y muy contundente. Pues nuevamente, otro pintor, en este caso, este es el pintor de origen también flamenco, representó estas escenas que, si se fijaran, es nuevamente la aglomeración de gente. Con proximidad se ve la cara, como representa el artista, de dolor, de pánico, de miedo, de terror, de alguna forma. Como en la parte inferior, eso se repite con mucha frecuencia, hay el cadáver de una mujer tumbada sobre una sábana blanca y otro personaje, otro ciudadano, intenta proteger que tiene un niño en los brazos. El niño todavía no ha muerto, la madre ya está muerta. Esta escena, este retazo de escena, se va a repetir con cierta frecuencia. Bueno, son los dos barrocos. Eso sería la peste antonina, la peste de Marco Aurelio Antonino, la dinastía romana de los antoninos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, el que escribió las meditaciones, que nos siguen valiendo hoy para meditar precisamente, Marco Aurelio. Bueno, pues padecieron durante más de 15 años, padecieron una epidemia. No se sabe bien si fue de peste bubónica o de viruelas. Las descripciones que hacen de la época, las descripciones, coinciden con lesiones cutáneas compatibles con peste, con viruela, o incluso se habla de la posibilidad del virus del ébola. Ébola de ahora, antes de ayer, ya en esta época, siglo II o III, después de Cristo, podía estar presente como tal. Esto tuvo una influencia demográfica terrible, económica, social. Se devastó la población, quedó prácticamente reducida a un tercio o la mitad, con lo cual las propias levas de las legiones romanas quedaron muy debilitadas. Esto hizo que las fronteras del Imperio Romano contribuyó a la caída del Imperio Romano, que comienza en este momento, y a partir del siglo III hasta el V y el VI es la desaparición del antiguo Imperio Romano. Bueno, pues la epidemia tuvo influencia social en la evolución de esta sociedad. El cuadro es de otro francés, Delanoy, en el cual se representa como dos ángeles, uno bueno y otro malo. El alado está indicando al ángel malo con un bastón que vaya golpeando las puertas. Cada golpe de puerta que da el ángel malo es una muerte en esa casa. 3 golpes, 3 muertes, 4 palos, 4 muertes. Se representa así. Al fondo, si recuerdan Roma en la actualidad conserva la estatua ecuestre de Marco Aurelio. Bueno, pues ahí está representado arriba en el caballo, se distingue básicamente, y aquí a la derecha una imagen blanca que es la imagen del dios Asclepios, el dios griego de la medicina, o Esculapio en el mundo romano. El impacto en los colores que hace el pintor, el artista, se deduce fácilmente, como da un aspecto de tristeza, de preocupación, de tenebrismo, gracias al color y el juego de las luces, entre las alas blancas de escorzo del ángel bueno a la visión que estamos comentando. La peste antonina de Marco Aurelio. Marco Aurelio, el filósofo, el verdadero romano, en su época de desaparecer, de morir, posiblemente de esta epidemia, peste o viruela, se dibujó, se pintó por Delacroix las últimas palabras del emperador romano Marco Aurelio, sus últimas palabras, y fueron así, más o menos: no os preocupéis por mi muerte, preocuparos por la infinidad de ciudadanos que están muriendo de la epidemia. Yo soy uno nada más, en el resto va a haber muchos miles más de muertes en mi imperio. Marco Aurelio, meditaciones, de alguna forma. No penséis en el conjunto, pensad en el conjunto mejor. Arriba es Marco Aurelio, en la estatua ecuestre del Palatino romano, y abajo la imagen de Galeno, el gran médico romano del siglo II, que estuvo presente en la epidemia y hizo unas descripciones fantásticas con exactitud médica de observación de lo que era la epidemia o de peste o de viruela de la antigüedad. La última epidemia de la antigüedad que yo les quiero representar es poco más tarde en siglos, el siglo VI, el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, que se mantuvo 2-3 siglos más que el Imperio Romano de Occidente. De la época, el gran emperador bizantino, que fue Justiniano. Justiniano y su esposa, la bailarina, digámoslo así, Teodora. Justiniano intentó, nada más y nada menos, que reunificar el Imperio Romano dividido
en aquellas dos partes, Occidente y Oriente. Y así mandó a sus legiones, de forma que incluso reconquistó una parte de la vieja Hispania de nuestro país. En la parte sureste fue bizantino durante prácticamente más de 50 años. Recuperó lo que era la Hispania romana de la época previa de los cónsules. Se interrumpió esta unificación porque la peste nuevamente impidió esta situación. Las levas romanas fueron diezmadas y Justiniano tuvo que retirarse y no perder propio territorio y, por supuesto, perdió lo que había con gran esfuerzo reconquistado. Justiniano, nuevamente insisto en ese aspecto que tiene la epidemia, repercusión sobre la evolución de las sociedades. Este es un ejemplo claro de lo que es. Se debe, como ustedes creen muy bien, a Justiniano la construcción de Santa Sofía del actual Estambul, de Constantinopla que fuera. A él se debe la construcción de Santa Sofía, un hombre con interés, pero la epidemia a él y a Teodora pues les hizo una mala jugada. Primera epidemia fuera de la antigüedad, más representativa, la peste bubónica. ¿Por qué la primera de ellas? Porque fue la que con más frecuencia, de manera esporádica pero constante, a partir del siglo XIII o XIV de nuestra época, asoló la población de la humanidad. La peste bubónica. Esta la yo antes de las pestes de la antigüedad, en el cual la rata y sus pulgas eran transmisoras de esta enfermedad. Ratas y pulgas. Ya se imaginan que ¿dónde va a llegar la peste sobre todo? En los caminos de comunicación comercial, los puertos comerciales, los puertos comerciales, la ruta de la seda, la comunicación con China y con Oriente. La traída de estos animales infectados contaminó a la Europa, a la cual hubo más de 25-30 millones de muertes en los años varios que duró la epidemia de peste. Y es muy frecuente en las epidemias que se comporten de forma cíclica. Hoy aparecen, desaparecen, pero en poco tiempo otra vez aparecen nuevamente. Es una persistencia grande en lograr hacer daño a la humanidad. Miren, acá por ejemplo tienen ustedes, arriba a su izquierda, tienen una Biblia del siglo XIV, en el cual si consiguen ver estos dos personajes en las camas tendidos, tienen una serie de estigmas cutáneos que son los bubones. Son ganglios linfáticos infartados, infectados por la presencia de las bacterias, la Yersinia pestis, los bubones, peste bubónica o peste negra, pues esta piel con estas lesiones se necrosa, se endurece, se ennegrece. La muerte negra, que durante siglos se denomina así. Es la Biblia del siglo XIV. Abajo ven a dos médicos de la época lo que se podía hacer, muy poco. Entre ellos era abrir los ganglios linfáticos llenos de bacterias para intentar drenar hacia el exterior estas bacterias, hacia el exterior y hacia el interior, para que la septicemia y el fallo multiorgánico era la causa de la muerte. Abajo en el centro, se ve mal, es muy pequeñita la foto, en el cual se empieza a enterrar a los cadáveres con dificultades. Desde luego, fuera de las murallas, fuera de la ciudad, lejos, a los apestados. Y tampoco diferenciaba mucho entre cadáveres y moribundos. Se enterraban igual y asumían que, bueno, así hacemos todo al mismo tiempo. El difunto y el que va a morir en pocos momentos o pocas horas. No diferenciaban gran cosa. Terrible la situación. Arriba, un lazareto y un poco más abajo, igual por la atención médica con remedios anecdóticos. Fíjense, un gran médico de la época del XVI, Paracelso, recomendaba incluso poner sapos encima de los ganglios infartados, los bubones, para que el sapo extrajera el contenido purulento. Forma a ciegas completamente de tratar una enfermedad a la cual no había tratamiento ninguno. La gente moría sin salvación ninguna. Arriba en el centro ven ustedes al patrón representando al protector. ¿Qué iba a hacer la gente? Encomendarse al más allá, puesto que otro remedio no había, ni medicinas, ni remedios, ni médicos como tal que hicieran tal cosa. ¿Qué podían hacer? Encomendarse al más allá, más teniendo en cuenta el concepto bíblico de que la enfermedad, la muerte y las epidemias, sobre todo, eran un castigo divino por el mal comportamiento de los humanos. No se creía, no se conocía otra cosa, pues bueno, vamos a buscar un santo o varios santos curadores, y uno de ellos fue San Roque, el famoso del perro de San Roque. Se ve en la parte izquierda del cuadro central un perro con un pan en la boca. El pan que
asistía el alimento de San Roque, retirado completamente después de haber dado toda su fortuna en la atención a los enfermos de peste bubónica. El más allá le recompensó, no para que muriera de hambre, encargó a este perro, hermoso animal, que todos los días llevara un panecillo, el perro de San Roque. Y se fijan, se está señalando San Roque en la zona inguinal, poco más abajo de la zona inguinal, una lesión que hace protuberancia, que hace prominencia, y es un ganglio linfático inguinal infartado y lleno de la lesión de la peste, puesto que él mismo, en el contacto directo con los apestados, se contagió y murió de ello. Vean bien cómo el ganglio linfático está ahí. Sucedía también en el cuello, la escrófula, ven aquí abajo, en el cuello, ganglios cervicales, en los ganglios axilares y sobre todo en los ganglios inguinales, los bubones. Peste bubónica era el problema. Cuadro impresionante, no puedo pretender de que lo vean, pero sí se lo recomiendo. Está en el Museo del Prado. Este es La danza de la muerte de Pieter Bruegel, de finales del siglo XV, principios del XVI. La danza macabra de la muerte. Si lo miran casi con lupa, directamente en el Prado, y con lupa en las representaciones de los libros de arte como tal, ven que este mare magnum de personaje recrea ese tenebrismo especial, ese impacto de miedo, de espanto a la muerte. La muerte triunfa, se ve, yo se lo traduzco, un carro tirado por un esqueleto, son legiones de esqueletos, son los adláteres de la muerte, encerrando a la población viva en una especie como de ataúd gigante que está ahí a la derecha. Aquí abajito a la izquierda está la figura de un monarca, nuevamente devorado por la muerte. Un poco más allá hay un obispo con el gorro característico. No respeta a nadie esta cuestión. Hay otras gentes que lo que hacen es intentar esconderse. Verán, por ejemplo, acá, cómo el bufón del cuadro del traje con rombos intenta esconderse de la muerte, debajo de la mesa. Fíjense qué tontería, ¿verdad? Bueno, el otro caballero que está al lado de este de la mesa intenta desenfundar su espada para pelear con los adláteres de la muerte. Imposible. La muerte se protege con grandes escudos que son tapas de ataúd. Es decir, el cuadro en sí mismo no puede dar más aspecto de siniestro que lo que Pieter Bruegel, el viejo, consigue hacer. Es muy recomendable, lo tenemos a la vuelta de la esquina, cuando podamos ir nuevamente al Prado, lo tienen como figura entrañable de esta representación. Impacto histórico en la literatura. Seguramente el compañero que dio su clase lo dará sobre la literatura y las epidemias, les hablará, o les ha hablado ya, del Decamerón de Boccaccio. Cómo en el siglo XIV un grupo de jóvenes huye de Florencia al campo para evitar el contagiarse de ello. Y allí en el campo se cuentan para distraerse historias, una de otra para distraerse. Muchas de ellas historias picantes, más distracción que lo picante posiblemente no haya. Y ellos pues se lo contaban directamente unos a otros, durante 14 días, descontando los fines de semana en los cuales no se contaban ni un cuento. Por tanto, en la reclusión que hicieron, se contaron 100 historias durante 10 días. 10 días, el Decamerón, 10 días de esta forma. Bueno, pues esto influencia en el arte. Se ha hablado mucho de los trajes actuales, los EPI, para protegerse contra los sanitarios fundamentalmente. Bueno, pues ya en el siglo XV y XVI ya se ha inventado un traje especial para protegerse. Lleva gorro, se protege, mascarilla en forma de pico de loro, gafas, un manto de armiño para protegerse, botas y no tocar nunca a los enfermos apestados, una vara en la que lleva arriba un reloj de arena para dar indicaciones médicas, pero a distancia. No tocar, pues se va a contagiar. El cuadro se llama El pico de pato del doctor de Roma, Schniebel. Bueno, pues vean cómo los EPI actuales son, si no parecidos a esto, ya la idea estaba inmersa en la población. ¿Por qué el pico de pato? Pues porque ahí se ponían sustancias olorosas para que el sanitario que atendía a estos apestados pudiera respirar algo distinto a la fetidez de los cadáveres y de la peste. En el pico de pato se ponían sustancias olorosas para intentar disminuir el mal olor que inevitablemente debía de haber. 3 puertos distintos. Es decir, que con la peste bubónica llegan del mar
a los puertos fundamentalmente, y desde el mar se extienden al interior, al continente. Tenemos tres representaciones. De arriba abajo tenemos la peste de Milán y de Nápoles, la peste de Venecia, en la cual murió, hablando de pintura, fíjense, murió Tiziano. Tiziano, en su escuela veneciana, murió en 1430-40 de la peste que asolaba, en este caso, Venecia. Abajo, la peste en Marsella, otro puerto fácil de que los viajes de los barcos de la época con el comercio transmitieran sus ratas, las pulgas y la enfermedad. Este es un pintor muy curioso, es Michel Serre, que es de Tarragona, es catalán, pero todo su oficio pictor lo hizo en Marsella. De forma que hay una calle en Marsella, por curiosidad, si van una para allá, que tiene el nombre del pintor español catalán de Tarragona, que fue Michel Serre. Y él asistió también a la peste de Marsella, pintura como tal. Las ratas, no se sabía exactamente qué, sabía que si había ratas por medio, había peste. ¿Pero por qué? La pulga no se conocía como tal, pero sí se diseñó un especial individuo, allí a la derecha suya, que ven que lleva una serie de artilugios, de trampas, de jaulas, de cestas, es el cazador de ratas. Si las ratas se asocian a esta enfermedad, vamos a intentar eliminar las ratas, pues será el cazador de ratas. Y aquí a su lado, pues un lazareto en el cual pues hay infinidad de enfermos, hay cadáveres, hay cementerio, bueno, esto era el aislamiento que ya se hablaba en ese tiempo importante. Epidemias, enfermedad e historia. Este cuadro representa, es de un discípulo de David, representa la batalla de Napoleón en la conquista de Egipto, la batalla de las pirámides, que fue la única, por cierto, que ganó, la batalla de las pirámides. Perdió la batalla con los otomanos de Abukir por la flota inglesa del Lord Almirante Nelson. Y en este sentido puso asedio a una ciudad actualmente en Israel, en dirección, esta ciudad, en dirección hacia Egipto, y de Egipto a la India, para intentar bloquear el comercio inglés y las provisiones de los ingleses en Egipto. No lo consiguió, pero no lo consiguió en parte por la batalla que perdió y también en gran parte pues porque la peste asoló su ejército. A la puerta de Jaffa mató de sus 30.000 soldados más de 10.000. No fueron las armas, fueron la peste que impidió como tal. Acá se representa un hecho muy curioso, siento que no se vea con claridad. Es Napoleón que se ha quitado el guante de su mano izquierda y en un sentido de valor de propaganda está tocando los bubones de un soldado afecto de peste. Detrás están sus médicos, sobre todo la Rey, el gran cirujano del ejército francés, está tocando a uno y a otro, tocando de esta forma. No se aprecia bien, pero hay otro soldado acá, en el cual le están abriendo un bubón en el cuello, un bubón axilar. Lo ven ahí abajo, que es un poco mejor en la foto de abajo a la derecha, en el cual la mano de Napoleón, sin guante, está tocando los bubones. Un cuadro de propaganda, como correspondía a la derrota que había sufrirá en Abukir. Además, un comportamiento del ejército francés brutal, donde más de 5.000 prisioneros otomanos fueron fusilados. Había poca intendencia, no había alimento para todos, y se optó por la cosa más brutal, más sencilla, fusilar a los prisioneros de guerra otomanos. Aquello hizo que los ingleses establecieran una situación de crítica feroz contra Napoleón. El cuadro hagiográfico intenta mostrar una victoria que no fue y una compasión de Napoleón que imita lo que se llamó en la Edad Media el toque real. El toque real era de esta forma. Dios y su cólera mandó la enfermedad y el toque de la mano del rey lo curó automáticamente. Claro, esto es una ignorancia profunda, pero comprensible a nuestra vista de hoy y no de aquellos momentos en que se conocía muy poco. Bueno, la peste. Me extendí un poco más con ella debido a esta cuestión que les comentaba. La epidemia, la peste bubónica, la más desastrosa en la historia de la humanidad. Llegó a ponerse en duda si la humanidad podría sobrevivir a la peste. Por lo tanto, tiene una consideración muy especial.
Otras epidemias, también importantes, que han durado hasta prácticamente el siglo XIX y principios del XX, esto es más reciente, son las epidemias de cólera. El cólera es una enfermedad infecciosa que se extiende epidémicamente, de pandemia, por las aguas contaminadas por elementos fecales. Por ese motivo, en este cuadro, que no es un cuadro, es un retratista, es un grabado, en el cual la muerte está ofreciendo agua a la población para poder arrastrarles, llevárselos con el concepto de muerte. Está ofreciendo la muerte. A la derecha, la muerte con una maleta de empresario, diciendo, no te preocupes, vente conmigo, que yo ya me encargo de tus negocios. Es el arte, en este caso no es cuadro, es un grabado del siglo XIX. Bien, este es un cuadro importante en la historia, porque es nada más y nada menos la afición pictórica que estuvo el doctor Gassier. El doctor Gassier es holandés, que fue el médico los últimos años de la vida de Van Gogh. Fue el que le curó, ven ustedes abajo un autorretrato, como Van Gogh se cubre la extirpación voluntaria de una oreja. O sea, en ese punto. Su médico fue el doctor Gassier, que ha pasado a la historia no tanto por sí mismo como médico, sino como médico de Van Gogh. Y bueno, tuvo su afición a la pintura, y aquí lo ven en un aspecto que intenta remedar el impresionismo francés, en el cual hay una cama con un cadáver seguramente, una toca de monja, un ambiente de color sombrío, triste, que es la epidemia de cólera a la cual el doctor Gassier tuvo que asistir. Otro grado de la época, miseria y muerte. Las calles con el furgón de los cadáveres, el perro famélico buscando dónde lamer sus heridas, cadáver en la calle, mujer aterrorizada. Esto es la imagen del cólera, imagen de cualquier epidemia. Este cuadro es de un pintor extremeño, quizá no muy conocido para los no expertos en pintura, que fue José Bermudo Mateos. Es de principio mediados del siglo XIX y representa la visita del rey Alfonso XII a los apestados en Aranjuez. Un hecho, bueno, pero fíjense cómo hay similitud entre el monarca que acude y toca al enfermo colérico y el cuadro que les enseñaba, Napoleón sin guante tocando los bubones. La propaganda está escrita, de alguna forma, se repiten las historias. Bueno, eso es el cólera. En el cólera tengo que hacer mención a un médico, un bacteriólogo español, que fue el doctor Jaime Ferrán. Jaime Ferrán fue un bacteriólogo, médico de pueblo en Tortosa, que en un pequeño y modesto laboratorio de médico rural, de médico de pueblo, sus estudios e investigaciones consiguieron la primera vacuna conocida en enfermedad infecciosa, que fue la vacuna contra el cólera. Esta vacuna contra el cólera pasó lo que pasa hoy, pues interpretaciones, unos dicen bueno, otros dicen malo, hay que poner la vacuna, no hay que poner la vacuna. Esta diatriba está en nuestro presente actual, pues ya pasaba en el siglo XIX, mediados, la diatriba que surgió entre Santiago Ramón y Cajal, que venían aquí, y Jaime Ferrán. La autoridad del premio Nobel Cajal, pues él participó en la idea de que no, la vacuna no era efectiva. Si inicialmente se vacunaron, sobre todo en Valencia, el cólera en Valencia, se vacunaron y hubo alrededor de 5 o 6.000 muertes, cuando se interrumpió la vacunación por los problemas que habían surgido, hubo casi más de 150.000 muertos. Hasta que finalmente el sistema admitió que la vacuna de Jaime Ferrán era oportuna. Tengan en cuenta que en ese momento ya se había identificado la bacteria del cólera nuevamente por Robert Koch, el que veremos luego fue también previamente el que había descubierto la bacteria de la tuberculosis. Koch. Bueno, este es Jaime Ferrán, que es de reconocimiento el poder mostrarle para acá. Otra plaga, la viruela. Otra que asoló, acuérdense de la plaga que yo decía, Antonina, la plaga de Marco Aurelio, en el cual se interpreta como peste o como viruela. Dense en cuenta que la interpretación de origen de una enfermedad epidémica infecciosa en la antigüedad hay que basarse en los textos. Y claro, los textos pueden ser más o menos claros, poco claros, con lo cual definir con claridad y con contundencia la causa de esas epidemias de la antigüedad pues no es nada fácil, se interpreta y hay pues hipótesis varias. Bien, esto por ejemplo arriba no es un cuadro,
es la asociación entre los médicos, la medicina y los artistas. Estas imágenes corresponden a la viruela de un dermatólogo, padre de la dermatología francesa, que es Alibert. Alibert es un dermatólogo, padre de la dermatología francesa y en consecuencia prácticamente europea. Su amigo era este dibujante y grabador que es Tresca. Bueno, pues Tresca directamente de los pacientes del Hospital Saint-Louis de París levantaba la imagen para enseñanza. En aquel tiempo no había fotografía, o malamente las había, con lo cual en la imagen, el dibujo para enseñanza era fundamental. Y las imágenes de estas personas con las pústulas, con las vesículas de la varíola, no pueden ser más didácticas y más enseñantes. Abajo, a la izquierda, la representación más antigua de la viruela es una pintura china sobre seda, en la cual esta figura tiene múltiples lesiones, que son vesículas pustulosas de la viruela. En el centro, el gran duque de Toscana, que fue Fernando II, pintado en una etapa de viruela activa. Las pústulas se ven en la cara perfectamente bien, los labios hinchados, afecta a los labios, los ojos apenas los puede abrir por la afectación de la viruela de los ojos y la boca. Al lado hay otro comerciante también. Curiosamente, este gran duque de Toscana, cuando años más tarde se hace otro cuadro, siendo ya duque de Toscana, no tiene ya ninguna lesión, lo cual es sorprendente en dos sentidos. Uno, en el primero, de que el pintor fue capaz de representar lesiones que habitualmente el pintor las tapaba. Los defectos físicos de personajes importantes no se representaban. Este pintor lo hizo, lesiones. Pero años más tarde, otro pintor de corte ya no se atrevió. Si a Fernando II le quedaron secuelas de su cara de la viruela, ya no se atrevieron a representarla. Es una anécdota también curiosa. Miren, esta es la historia, estas epidemias tienen lugar para 1001 historias, 1001 cuentos, cuentos reales, son históricos. Esta dama, que usted aquí a la izquierda, es la esposa del embajador inglés en Turquía, en Estambul. Y allí esta mujer, es el siglo XVIII, se dio cuenta de que había un procedimiento en el cual a las zonas donde había epidemia de viruela se procedía a la variolización. ¿Qué significaba? Cuadro arriba a la derecha, en el cual se introducían pústulas, costras de la viruela directamente en la fosa nasal, con una especie de trompetilla. Y claro, ¿qué sucedía? Que gran parte de los niños o gentes que se ponía ese tipo de manipulación no padecían la viruela. No sabían por qué. La experiencia de la visión diaria, esto es así, no sabemos por qué, pero funciona. Era el primer intento de vacuna contra la viruela, Ley de Montagu. Este ya, en 1796, es Eduardo, un inglés, Edward Jenner, por cierto, también médico rural, que en un pequeño laboratorio, igual que les contaba yo de Jaime Ferrán, pues consiguió observar cómo las lecheras que ordeñaban vacas con pústulas de la viruela, estas lecheras o lecheros no padecían de viruela activa, padecían una pequeña viruela bien llevada, bien tolerada, porque habían estado en contacto previamente con la viruela de las vacas, ya se habían inmunizado. Esto que se llama la inmunidad de rebaño, de alguna forma. Y Jenner, un gran observador, pues vio que esto funcionaba. Empezó a vacunar a la población, sobre todo los más susceptibles, que eran los niños con la viruela. Se hacía una pequeña escarificación, se cogía el pus de las vesículas de la viruela, se ponía y esto inmunizaba. Algo parecido a las costras de la cultura turca que les enseñaba yo hace un momento. Eduardo Jenner. Curioso, esta representación gráfica de la izquierda, al lado de Jenner, fíjense cómo el niño está vacunando y una persona está detrás con una especie como de muñeco para distraerle. El niño, todos saben muy bien que cuando nos hemos vacunado de pequeños, pues no nos parecía aquello muy bueno. Si se oponía contra ello. Jenner. Otra historia, al hilo de la conversación. Esto lo conocerán seguramente porque es lo antiguo y lo reciente. Claro, todo el mundo conoce ahora el Hospital de Madrid, de tanta polémica, Isabel Zendal. Bueno, ya saben ahora, se ha publicado en varios sitios, pero recuerdo la antigüedad, de esto fue una expedición, la expedición más importante, porque era la primera, la expedición filantrópica que de España, desde La Coruña, se llevó la vacunación a América Latina, América Española. Se había intentado previamente,
llevar estas costras pudulentas o este contenido de las pústulas, se había intentado llevarlas a América para producir la inmunización, pero no llegaban. Tengan en cuenta que el viaje mínimo 2 meses y medio o 3, hasta llegar a Antillas, a Puerto Rico. No llegaba con actividad la viruela. ¿Qué se le ocurrió a Balmis, un alicantino ilustre? Pues llevar la vacuna en vivo. Llevó 22 niños del hospicio de La Coruña, cuya tutora era Isabel Zendal, los embarcó, tomó rumbo hacia Puerto Rico, hacia América, y en el camino los fue inmunizando unos a otros. De forma que la vacuna en vivo llegó a América, donde vacunó a miles de personas, tanto en América como llegó hasta Macao, hasta la India, hasta la China, dio la vuelta al mundo. Ese esquema que está aquí abajo, a la izquierda, es la vuelta al mundo que Javier Balmis, con su expedición, hizo. Expedición filantrópica, primera conocida en España. Jenner, la vacuna Jenner en inglés, publicó permanentemente su asombro y agradecimiento a cómo esta expedición hispana había conseguido llegar a la América Latina, a la América Española, y vacunar a mucha gente. Abajo a la derecha es el busto de Balmis en el Hospital de San Juan de Alicante. Es una copia, una reproducción, porque el inicial que hubo hace 10 o 15 años fue robado. Y entonces el Club Rotario, un club filantrópico universal, regaló otra efigie de Balmis. Lo tiene aquí, está todavía en el Hospital Universitario de San Juan en Alicante, en agradecimiento a este hombre. Pequeño comentario, nada más, de otra enfermedad epidémica en la Edad Media, el ergotismo. El ergotismo era debido al consumo excesivo de pan de centeno, no pan de harina de trigo, pan de centeno. Y el centeno, en la Edad Media, era muy frecuente que se hubiera contaminado por un hongo. Este hongo elabora una serie de elementos tóxicos, unas micotoxinas, que son la ergotamina. La ergotamina se usa todavía hoy en medicina. Es un potente constrictor de los vasos sanguíneos. Esa constricción de los vasos sanguíneos producía que la falta de riego arterial en extremidades producía necrosis y autoamputación de extremidades. El santo protector era San Antonio, el fuego o el mal de San Antonio. En las ciudades, en su periferia, fuera de las murallas, existían los lazaretos para la peste y similares, y los lazaretos de San Antón para los enfermos de ergotismo, que asoló la población también hispana. Sobre todo, tenía la anécdota de que en el Camino de Santiago, curiosamente, los enfermos con sus llagas, úlceras, heridas de la necrosis, muchos de ellos se curaban en el Camino de Santiago. Vaya, el apóstol nos echó una mano. No, es que en el Camino de Santiago no comían pan de centeno, sino pan de trigo, de harina. Al suprimir el tóxico, los pacientes mejoraban. Esas son imágenes, el pan de centeno, es un cuadro arriba, nuevamente, de Pieter Bruegel, el de la danza de la muerte, en el cual ven cómo le falta a muchos de ellos las extremidades inferiores, las amputaciones por necrosis. Arriba es un canecillo de una ermita románica en Huesca, en el cual el diablo está comiendo una extremidad inferior, el mal de San Antonio o fuego de San Antonio. San Antonio, San Antón, el patrón de los animales, dando limosna a los afligidos por la enfermedad y curando. Ahí abajo tiene el peregrino o el mendigo, tiene las piernas vendadas por necrosis debido a este potente constrictor que es la ergotamina. Y curiosamente, esos enfermos tenían estas lesiones cutáneas, estos estigmas y además alucinaciones. Alucinaciones. El fuego, el mal de San Antonio, alucinaban. ¿Por qué alucinaba esta gente? Porque aparte de la ergotamina, la micotoxina contenía ácido lisérgico. Y el ácido lisérgico es la droga, el LSD. Con lo cual, claro, se quedaban sin miembros inferiores, pero alucinaban por la LSD. Ergotamina. Otra enfermedad infecciosa importante, la lepra. La lepra. Anécdota de la lepra. La lepra fue de las primeras enfermedades infecciosas en las que se conoció la causa bacteriana, por un bacteriólogo sueco, noruego, de Bergen, fue Hansen, la enfermedad de Hansen. Bueno, pues la lepra, con su variedad lepromatosa, produce esas deformaciones faciales, la lepra por lesiones cutáneas. Curiosamente, una enfermedad tan terriblemente
estigmatizada, era muy poco contagiosa, solamente por inhalación directa o por contagio permanente directo. Si no, es poco contagiosa, entonces y ahora, pero una enfermedad estigmatizada por el aspecto lamentable que tienen estos enfermos. Se les obligaba, como ven ustedes, a caminar, si es que entraban en las ciudades, que no les dejaban entrar muchas veces, pero cuando caminaban lo hacían una pequeña campanilla, o una especie como de carracas para avisar que venían y que la gente se apartara. Estigmatización completa. Acuérdense ustedes, en la época reciente, el SIDA y el estigma que supuso el SIDA en nuestra época actual. Bueno, pues esto es el cuadro. Patrón, decía antes yo, San Roque y San Sebastián. San Roque y San Sebastián, patronos de la peste. El anterior del ergotismo era nuevamente San Antonio Abad. En este caso tenemos otro santo protector, no hay otra cosa, encomendarse al más allá, San Martín. Es muy frecuente la representación de San Martín partiendo su capa y dársela a un mendigo. Esto es muy frecuente. Este mendigo luego resultó que era Jesucristo, con lo cual pues, San Martín pues, se hizo santo. Se ve mal aquí, pero tiene las lesiones cutáneas muy evidentes de la lepra, tiene una mano con flexión de los dedos, sobre todo el dedo índice y el dedo pequeño, debido a la neuritis, a la polineuritis, la poliartritis que produce ese tipo de lesiones. La pierna vendada en una especie como de andaderas de madera por las amputaciones de la lepra que producía el tipo de lesión de esta forma. San Martín. Ahí se ve un poco mejor, se lo traje por eso, pero es parecida. Es el de mendigo que está abajo en cuadro pequeño, con las deformidades, los graulomas de la lepra terrible. Bueno, es una representación de un museo de Lisboa, en el cual nuevamente se aprecia en una representación los lepromas en la piel de estos pacientes, nuevamente las amputaciones por polineuritis y poliartritis de la peste de esta forma. La sífilis. La sífilis, conocido en el mundo como nuevamente el mal español, el mal napolitano, el mal francés, el mal portugués. Cada nación le ponía el nombre de la nación contraria. Parece ser, y aquí una diatriba también curiosa de leer y de comentar, que si la sífilis, que asoló gran parte de la población mundial nuevamente en el siglo XVI y XVII, sí fue debida a la traída de la sífilis desde América por Colón y su tripulación, o al contrario, la sífilis que existía en Europa se trasladó a la población indígena de América del Sur fundamentalmente. Esa diatriba sigue todavía en marcha. Lo que parece evidente es que se puso en marcha en el asedio de Nápoles por las tropas francesas en el siglo XVI-XVII. El asedio, la aglomeración del ejército, la hambruna, la guerra, los movimientos, nuevamente epidemia. Años más tarde escribió Voltaire, sí, los franceses ganaron Milán, Génova, etc. Ganaron. De ahí los echaron, pero se llevaron algo muy importante para ellos. ¿Qué se llevaron? La sífilis. El ejército se contaminó y expandió la lesión por todas partes. Vean la diatriba colombina en los conquistas españoles, una representación mexicana de la muerte. Llevaron la sífilis para allá, de alguna forma. Bien, llevaron la viruela, más que la sífilis, fue la viruela la que diezmó la población indígena en América del Sur, la viruela. Bueno, pues pudo ser de esta forma. ¿Por qué se llama sífilis? Pues porque este poeta, artista y médico, también nuevamente del siglo XVI y XVII, que se llama Hieronymus Fracastoro, él hace un cuento como tal de literatura en el que aparece el pastor Sífilo, que deja de adorar a los dioses porque hay poco pasto para su ganado, el pastor. No adora a los dioses y sí adora al rey. Los dioses se enfadan con él y le mandan una terrible enfermedad, la sífilis. Entonces, de ahí viene el nombre de sífilis, por el pastor Sífilo, del cuento de Fracastoro. Bueno, esto es Durero, nuevamente, en el cual se pensaba que la sífilis, en este caso concreto, la epidemia, era debida a una conjunción astral particular. Y Durero, nuevamente, el que hemos visto al principio, con sus 4 jinetes del Apocalipsis, lo quiere representar de esta forma. Pintor español. Este es Goya. Goya, en un cuadro acá, como ven, que lo titula Las viejas. Es la imagen típica de la tuberculosis congénita.
o también compatible con la sífilis, posiblemente más sífilis que tuberculosis. La cara terrible de estas ancianas, con la mandíbula hundida, la nariz en silla de montar, esos estigmas son típicos de la sífilis. Como siempre hace Goya, en estos cuadros satíricos, en el pequeño pliego que le enseña una a la otra, pone Goya, ¿qué tal estás? Pues fatal, de esta forma. Y atrás un personaje con una escoba y alas. Vean lo que es la imagen a la derecha de la sífilis congénita, la nariz en silla de montar, el hundimiento de los maxilares, el aspecto que tiene este pintor holandés, que ha pasado a la historia, no tanto como pintor, sino porque el cuadro corresponde a Rembrandt, y ha pasado a la historia como tal. Un lazareto, también de Goya, en el cual, fíjense, las condiciones en que estos enfermos, epidémicos o no epidémicos, eran recluidos en alguna forma. Esto es del siglo XVIII. Uno de los padres del expresionismo pictórico, que es Edvard Munch. Lo conocen seguro por una obra más conocida suya, que es El Grito, la angustia terrible del cuadro que hizo él, El Grito. Bueno, pues es un hombre asolado por la enfermedad, por la muerte precoz de su madre, de su hermana. Toda su vida fue una tragedia de enfermedad permanente. Y nuevamente la enfermedad, la epidemia, se refleja en el arte pictórico. En este caso, ven cómo se llama este cuadro, lo llamó Triste herencia. Es un pequeño, con todos los estigmas de la sífilis, que ha nacido con esta enfermedad transmitida a través de la placenta materna, la sífilis congénita. Arriba el pequeño, ¿lo ven? Edvard Munch, el padre del expresionismo pictórico noruego. Otro pintor importante, Tennant Cooper. Este es un hombre en el cual, pues, toda su obra pictórica es un tanto tenebrista, parece Caravaggio en la época antigua, algo parecido. Fíjense acá cómo estamos hablando de la sífilis, cómo la bella Venus suelta un demonio al hombre que ha tenido relación y ha contraído la sífilis. La botella de licor en la mesa, el arrepentimiento de, como decían, el tratamiento de esta enfermedad hasta prácticamente el siglo XX no tenía tal tratamiento, era únicamente la aplicación de mercuriales, mercurio, con lo cual se escribían en aquellos siglos los médicos, una noche con Venus y toda la vida con mercurio, por la contaminación que suponía estas circunstancias. Los cartelistas, Ramón Casas, un catalán barcelonés, en el cual este pequeño retrato que tiene usted aquí a la izquierda es un cuadro de difusión de un sanatorio que estaba en Barcelona, sanatorio Doctor Abreu, específico para el tratamiento de la sífilis. Y a la derecha, este hombre, Henri Toulouse-Lautrec, un bohemio, con todas sus cosas buenas y no tan buenas, estigmas, problemas, el mundo del cabaret, la bohemia, la prostitución, el alcohol, etcétera, etcétera. Este de abajo se llama La visita médica, en el cual la prostitución, en aquellos tiempos en el París de finales del siglo XIX, era obligatorio que las prostitutas pasaran una revisión médica para proteger de la sífilis. Cuando en algunos países, como el nuestro, se prohibió la prostitución, no hay revisión médica, con lo cual cualquier cosa puede pasar. De hecho, la primera que ven allí, la primera, que tiene la falda recogida, es la bailarina que vivió varios años con Toulouse-Lautrec, la vida bohemia. Vamos avanzando. La tuberculosis. Ya voy rápido de condiciones. Mirad, tenemos, esto es el nacimiento de Venus, otro pintor importante del Quattrocento italiano, que es Sandro Botticelli. El nacimiento de Venus. Ven a Venus, ven a su lado la dama de las camelias, no tiene nada que ver, pero sí quiero que se fijen en el aspecto un tanto triste, melancólico, lánguido, que es la cara típica de la paciente, en este caso paciente tuberculosa. La languidez, las mejillas poco sonrosadas, el típico del aspecto, la facies, que indicaba tuberculosis de alguna forma. Nacimiento de Venus, abajo lo tienen en conjunto, Venus nace de la espuma de los genitales de Urano, es llevada hacia la costa segura de las Horas, empujada por Céfiro, el dios del viento, y abajo la concha, que representa o bien la fertilidad o bien los genitales femeninos. Botticelli lo hace de esta forma, ¿verdad? Al lado tienen, lo que he contado de Edvard Munch, toda su vida fue tragedia, la madre muere pronto, la hermana también, está rodeado de enfermedad.
y esto es, este cuadro que él hace es la niña o la hermana enferma. Esta niña va a morir en pocos días y parece la sensación en el cuadro de medio, impresionista ya, de que quien consuela a quien es ella, la niña enferma, a la cuidadora, que parece que era o la tía, la madre ya había muerto previamente, la cuida. Mira una mirada lánguida, perdida, hacia la luz de una ventana que está aquí a la derecha, asumiendo o sabiendo que va a morir. Es la imagen de la tuberculosis de esta forma. Otro pintor también, nada alegre, Cristóbal Rojas Poleo, La última comunión. Es una niña, ¿ven?, iluminada por la ventana, la luz que entra del fondo, y esta niña, tuberculosis también, tuberculosis importante, va a morir en poco tiempo, en pocos días. De ahí el título del cuadro, La última comunión de la niña, la última, primera y última comunión de esta muchachita pequeña. Le decía, influencia en la pintura de hechos médicos históricos importantes. Este es Laennec, en ese hospital que antes me comentaban de la presentación, el Hospital Necker de París, donde descubrió la auscultación pulmonar y diagnosticada de tuberculosis por la auscultación. Laennec. Y allá, pues la niña, también de Edvard Munch, desesperada, la niña pequeña, frente a la muerte de la madre por la tuberculosis. Acá, a la izquierda, una imagen de Chopin, tuberculoso importante, igual que George Sand. Bueno, pues es un retrato hecho por Eugène Delacroix. Y a la derecha, un autorretrato de Modigliani. El estilo, claro, es muy distinto, pero como Modigliani, allá a la derecha se ve los ojos semicerrados, triste, lánguido, con su elemento de pintor, la paleta en la mano derecha, aquí el pincel se insinúa en la mano izquierda, murió a poco tiempo de tuberculosis. Es decir, el pintor, el artista, tiene tal sensibilidad que representa estas imágenes, estos cuadros, pero es que además él se contamina, sufre la enfermedad y la representa en su obra artística pictórica. Una pintora norteamericana, Alice Neel, esta es más contemporánea, en la cual lo traigo porque se aprecia el tratamiento de la tuberculosis durante muchos años, que era la toracoplastia, es decir, la eliminación de gran parte de las costillas de un lado para colapsar el pulmón y comprimir las cadenas tuberculosas. Hoy nos parece una auténtica barbaridad, pero salvó vidas a muchos enfermos. La toracoplastia, en el cual era un auténtico maestro, yo le vi alguna de ellas, un cirujano de aquí de Albacete, que trabajó en Madrid toda su vida, que fue don Plácido Duarte, cirujano torácico extraordinario, que las hacía pues, prácticamente todos los días. Bueno, este es Fidelio, le traigo por cariño, es un pintor cubano de Camagüey. Este es Fidelio Ponce de León, bohemio, artista, alcohólico, contaminado por sífilis. Claro, no va a tener un panorama tan triste como este, de la tuberculosis. Fíjense, a la derecha, con una de las figuras lánguidas, posa su mano sobre una calavera. Es la muerte de Fidelio, un cubano que en un país de la luz y de la alegría, como es Cuba, pues claro, el enfermo lo ve de esta forma. ¿Cómo no? Miren, esto es, lo conoce todo el mundo, las representaciones de Miguel Hernández se deben a su compañero de prisión el año 40, que fue Antonio Buero Vallejo. Él levantó unos dibujos a lápiz, que son estos. El de la muerte, que está a la derecha, lo hizo otro compañero de celda, que no es Buero Vallejo. Buero hizo estos dos que ven aquí, sobre todo el de arriba a la izquierda, es Buero Vallejo y el poeta Miguel Hernández. Tuberculoso importante en la miseria de los años 40 en España, además, tifus exantemático y muerte inevitable, Miguel Hernández. Vale. El tifus, un pantallazo rápido. Mari, la tifoidea. La tifoidea es una fiebre intestinal producida por aguas contaminadas, por la salmonela, un germen especial de tropismo intestinal. ¿Por qué les traigo Mary, la tifoidea? Aguas sucias, aguas contaminadas, pero hay otro concepto actual. Todos hemos escuchado ya en esta época presente que hay portadores de enfermedad, del virus que ahora nos alcanza, portadores asintomáticos. Yo no tengo enfermedad, pero soy un transmisor. Esto es muy importante, la detección del portador asintomático. Y le pasaba a esta Mari, la tifoidea, que era una portadora crónica de salmonelas, que se acantonan sin síntomas en la vesícula biliar, pero en las deposiciones las salmonelas contaminan las aguas y transmiten la enfermedad.
Le llamó la atención en Nueva York, de principio de siglo prácticamente, siglo XX, que esta enfermedad, la fiebre tifoidea, afectaba a clases humildes. Y de pronto aparece en una casa de gente muy rica, muy importante. Y eso les llama la atención. Enferma el padre, la madre, los hijos, todos. Buscan la causa y estos son ricos. No pueden tener fiebre tifoidea, eso es para los pobres. Hasta que descubren que la cocinera, que es Mary, la tifoidea, era portadora crónica de esta enfermedad. Se la aisló, se le prohibió trabajar en ninguna cosa pública en relación con la alimentación, pero volvió a recaer y volvió a contaminar a una parte importante de la población donde trabajaba. Se la volvió nuevamente a confinar y pasó confinada en el hospital en el Riverside, en Nueva York, pasó los siguientes 23 años de su vida, hasta que se murió. No, ya no sales más, no vas a contaminar. Pues se negó a que le extirparan la vesícula biliar, que era el foco de salmonelas, fiebre tifoidea. Bueno, importante, Ramón Turró fue uno también que puso en marcha pues, las polémicas de siempre. En la Barcelona del primer tercio del siglo XX, las aguas de la población tenían dos orígenes, unas aguas municipales y unas aguas de una empresa privada. Bien, pues Ramón Turró demostró que las aguas contaminadas procedían de una fuente, la fuente de Moncada, que eran las aguas municipales. Ramón Turró, con lo cual obligó a cerrar estas fuentes, origen de la contaminación, lo cual le generó problemas con el municipio importantísimos, pero se empeñó en ello, cerró las fuentes y la epidemia se pudo controlar. Esto es la fiebre tifoidea. No confundir con el tifus exantemático, que esto es distinto. El tifus exantemático es debido a una bacteria especial que se llaman rickettsias, y esas son transmitidas por las picaduras del piojo. Vimos antes la pulga de las ratas y la peste. Aquí es el piojo. Por ese motivo, aquel cuadro de la derecha, que es de Murillo, ahí tienen como una madre, una abuela, está despiojando a un niño. El piojo fue un compañero inevitable de vida en la España de los años 40, hasta bien entrados los 50 y los 60, con lo cual el tifus exantemático era frecuente. ¿Qué tiene de similitud fiebre tifoidea y tifus exantemático? La palabra tifus, que significa estupor. Son pacientes con estigmas infecciosos importantes que llegan a un cuadro de desorientación, de estupor. Y ese estupor en medicina se llama tifus. Es la conexión entre fiebre tifoidea y tifus exantemático. Solamente en la palabra tifus, estupor, nada que ver uno con otro en ningún sentido. ¿Ven? El exantema que tiene Napoleón en el cuadro famoso de Adolphe Norsen. Mató más franceses en su ejército en la retirada de Moscú en Rusia que los propios rusos, por el tifus exantemático. Ejército, aglomeración, desplazamientos, hambrunas, miserias, guerra, lo repetimos continuamente, que eso es así, Napoleón y Rusia. Un ejemplo, este es el gueto, en los años 40-41 de Varsovia, por los nazis confinando a los judíos en un gueto de escasa extensión con miles de habitantes. Tifus exantemático mató no solamente el gas y los fusilamientos y los malos tratos, el tifus eliminó una importante parte de la solución final que querían los nazis, que era eliminar al pueblo judío. Bueno, fiebre amarilla, algún detalle como tal, ya voy rápido, fiebre amarilla. Esto es importante porque aquí aparece otro enemigo. Hemos visto la pulga de la rata, el piojo anterior que teníamos como transmisor. Aquí el transmisor es un mosquito que es el Aedes aegypti, en el cual se cuenta que fue capaz de matar al gran Alejandro Magno, triunfador de 1001 batallas, y al final sucumbió, parece ser por la historia, de una picadura en la India por un mosquito que le transmitió esta fiebre amarilla. O sea, muy grave, que apareció nuevamente como tal. Es un pintor uruguayo que representa muy bien. Acuérdense esa imagen de las epidemias históricas. Aquí hay un personaje, un ciudadano, que intenta coger a un niño de una madre muerta. ¿Se acuerdan al principio? Pues prácticamente aquí es lo mismo. ¿Ve? La madre ha muerto de fiebre amarilla y el niño se está agarrando a la madre que acaba de morir. Es un cuadro realmente muy impactante de la muerte por fiebre amarilla en Buenos Aires. Hubo varias epidemias repartidas. El sello de correos cubano de Carlos Finlay,
Finlay fue el que demostró que el transmisor de la fiebre amarilla era el mosquito Aedes aegypti. Hubo otro norteamericano, años después, Walter Reed, que se atribuyó ese éxito de descubrimiento, pero al final la literatura médica da a Carlos Finlay, que está enterrado, yo he visto su tumba, en el cementerio Cristóbal Colón de La Habana, otro prohombre importante. Y curiosamente no ha llegado a nuestro mundo occidental de que un país como Cuba tiene en desarrollo y en funcionamiento una vacuna contra el COVID. Ah, sí, bueno, la vacuna alemana, inglesa, norteamericana, etc. Pero aquí no se dice que hay una vacuna hecha en un país, si no el tercer mundo, un país como es Cuba, en un entorno caribeño especial, capaz de desarrollar una vacuna que está en funcionamiento en Santo Domingo y en Haití. Bueno, este es Walter Reed demostrando, son nuestros soldados en la Cuba, en el cual el problema era no tanto los mambises, sino que eran sobre todo la fiebre amarilla, que diezmó a los soldados españoles enviados a defender un territorio que ya no tenía defensa, como era Cuba y Filipinas. Bueno, nuevamente Edvard Munch, la gripe española del año 18, mató a más de 25 o 30 millones de personas. La gripe, transmitida por el virus gripal de la influenza. Pues mató al final de la Guerra Mundial a una parte importante de la población mundial. Surgió nuevamente después de los estigmas de la Primera Guerra Mundial y mató una gran parte de la población. Nuevamente este Edvard Munch, en un sentido impresionista, en el cual arriba a la izquierda aparece como Munch convaleciente y a la derecha Munch tan convaleciente también convaleciente de la epidemia de gripe española. Este es el expresionismo pictórico alemán y austriaco. Esta es la obra de Egon Schiele, gran padre del expresionismo alemán, como contrapunto al impresionismo francés, en el cual representa un cuadro pues, muy emocionante, porque es su familia, él se autorrepresenta, su mujer y un niño. Meses más tarde habían desaparecido por la gripe española. El niño, de hecho, era un proyecto de futuro que vendría, no llegó a venir, pues la madre murió embarazada de gripe española. Pues me parece que es sobre el año 18, realmente pues una situación dramática. Gustav Klimt, otro padre del expresionismo. Se lo pongo aquí únicamente porque es lo que ahora, durante un año o más, ya veremos, no podemos hacer, es besar a alguien. Esto no se puede hacer. Bueno, pues da un cierto sentimiento agradable ver que, bueno, que esto sigue existiendo de alguna forma y existirá. La poliomielitis, tan antigua la enfermedad como esto. Allí hay un sacerdote a la izquierda, ven la pierna derecha de ese sacerdote, atrófica, deformada, con el pie equino, es la secuela de la poliomielitis, que la conocimos en España en los años 50, 55-56, fue la gran epidemia de poliomielitis. Mató a infinidad de niños en España y fuera de España y deformó a otros tanto más por las secuelas de la poliomielitis. Es una enfermedad viral que afecta a las neuronas de la médula espinal, con lo cual produce atrofia de las extremidades inferiores y la secuela es esta atrofia que obliga a una deformación de por vida. Esto es de Egipto, 3.500 años antes de Cristo, en la 18 dinastía. Ya existía esta enfermedad. Y el cuadro de a continuación es un cuadro muy impactante. Sorolla es un pintor, creo que nos gusta a todos, ¿no? Por el Mediterráneo, el azul del valenciano, de alguna forma. Lo llama también algo así como triste herencia, pensando que estos niños que son acompañados por un sacerdote de San Juan de Dios, un fraile, tienen secuelas de sífilis, de alguna cosa. No, se interpreta muy bien que las deformidades que tienen en las extremidades son secuelas de la poliomielitis. Los ha sacado a darse un baño en la playa de la Malvarrosa valenciana para que los niños puedan disfrutar algo de esto. El fondo del mar, con las olas, la espuma, el cuadro negro del fraile de San Juan de Dios, las muletas de los pequeños, el niño allí al fondo, a la derecha, que se tapa la vista porque el sol le está haciendo mal. Esta es muy conocida, esta imagen, que es de un pintor norteamericano, Wyatt. ¿Y por qué es conocida? En el mundo de la pintura, por supuesto. En los profanos de la pintura, menos conocida. Pero sí conocemos la película Forrest Gump,
en el cual Jane, que es la novia de siempre de Forrest, adopta, cuando vuelve a la aldea en la cual había sido maltratada por el padre, la ve en la lejanía, se tumba en la hierba y ve la casa al final, en el fotograma de la película. Bueno, se llama la posición o la postura de Cristina, que era la enferma de poliomielitis que él representa de esta forma. Que, por cierto, el modelo no es la auténtica Cristina, lo hizo su mujer, porque era más joven y era más emotivo. Cristina ya era una señora de una cierta edad, la van a ver que no es lo mismo. Entonces, la modelo fue su propia esposa. Ven cómo se agarra a la hierba, intentando caminar, arrastrándose, no silla de ruedas, sino arrastrándose hacia la cabaña, hacia la casa. La pierna atrófica, deformada por la poliomielitis. Cristina, y el mundo de Cristina. Andrew Wyatt, Museo de Arte de Boston. Una heroína, Frida. Ahora que estamos, por fortuna, remozando el concepto de feminismo, aquí tenemos a una defensora a ultranza del feminismo en los años prácticamente 20 y 30, Frida Kahlo. Había padecido en la infancia, a los 13 años, de poliomielitis, con lo cual la representación que yace de tristeza es aquella niña con la máscara de la muerte, que lo llama la niña juega sola, por la lesión que tuvo de poliomielitis. ¿Por qué ese cuadro de la columna vertebral? Porque a los 16, 17 años tuvo un terrible accidente de tráfico, no murió de pura casualidad. Le atravesó un eje del carromato que la había atropellado, la atravesó, entró por la pelvis y salió por la vagina, con lo cual escribía irónicamente, curiosa forma de perder la virginidad. Frida Kahlo, casada con el muralista mexicano Diego Rivera, los dos pertenecientes al Partido Comunista cubano. De hecho, Frida Kahlo tuvo algún rifirrafe íntimo con León Trotsky, cuando es acogido en México, se alojó en la casa de Diego Rivera y de Frida Kahlo, hasta que fue asesinado por un mercenario español, por cierto. Bueno, esta es Frida Kahlo. Acabo con esto prácticamente. El ébola apareció en esta aldea del Congo, República Democrática del Congo, actualmente el antiguo Zaire. Ahí apareció en la cuenca del río Ébola, que es un afluente del río Congo, el importante río centroafricano. Ahí apareció en el 76 y llegó a España en el año 2014. Todos lo recordamos, por eso antes de ayer. Los dos misioneros que murieron en el Hospital del Rey, el Carlos III de Madrid, y la imagen de la enfermera o la auxiliar, porque es la que se contaminó, Teresa Romero. Recuerdan que ahí la víctima fue únicamente el pobre perro, Excalibur creo que se llama el perro. Y bueno, se le victimó sin saber exactamente qué es lo que pasaba. Es una artista contemporánea, Emma Cano, que realmente tiene un lápiz extraordinario. Esto es más reciente. Esto es más reciente. El ébola. Lo hemos conocido también en años relativamente recientes, acá en España, en el 2014. El SIDA. ¿Cómo genera el arte urbano? Hemos visto cuadros de pintores famosos de un sitio y de otro. Como en la actualidad se ha optado más por la representación urbana. Esto es una tapia, como ven ustedes, muy cerquita del barrio Raval, en Barcelona. Ahí se conserva, donde ven la serpiente devorando al humano. Allí al fondo, creo que se ve para allá, es una vuelta de la serpiente cogiendo una jeringuilla para evitar el SIDA, y la frase todos juntos podremos parar el SIDA. Es de un muralista que es Kate Haring, enfermo de SIDA y que pocos años después murió de SIDA, pero dejó este recuerdo entrañable. ¿Ven? El arte urbano, cómo informar a poblaciones de un sitio y de otro, cómo las medidas higiénicas, lavado de manos, etcétera, etcétera, puede ayudar en combatir la epidemia. Arte urbano, lo que es la evolución de la enfermedad, la epidemia, evoluciona poco, es la que es, en la antigüedad y en el presente. Cambia, lógicamente, los medios de tratarla, pero el lavado de manos es prácticamente el mismo, la higiene, de alguna manera. Arte urbano. Y la Gioconda tiene la mascarilla y no se ve bien ahí, pero el móvil es en recuerdo, se lee móvil, fue la interrupción del Congreso en Barcelona. ¿Os acordáis de la reunión de los móviles? Que ahora parece que tampoco se va a celebrar, pero es en esta época más o menos. Entonces, el año pasado se interrumpió ese tipo de cosas. El otro es un pintor jienense
representa la vacunación posible. ¿Veis? Un coronavirus lanceado por un caballero, que sería la representación artística en un mural de la vacuna contra el coronavirus, o de las vacunas contra él. Y la Gioconda con su mascarilla, su móvil. El arte mural, la imaginación del humano no descansa nunca, por fortuna. Se busca salidas, alternativas, etc. Bueno, esto es todo. Muchas gracias y siento, como siempre, haberme pasado de tiempo. Pero tienen la ventaja de que cuando se aburran de esto, pueden cortar y seguir pasado mañana o nunca, lo que ustedes quieran. Otra vez, muchas gracias.